Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Hoy realizaré el ejercicio 3 de la IONTIA 8 con relación a relaciones diferenciales, es decir, realizar los ejercicios de esfuerzo interno, encontrar los diagramas de esfuerzo interno mediante integrales. Personalmente encuentro que este método es una simplificación de los tramos de una manera mucho más rápida de hacerlo. Creo que es mucho más fácil no equivocarse. Y además, como les decía, es muy rápido y muy aplicable. Uno no se complica con el tipo de fuerza, ya que da lo mismo que fuerzas te entreguen. Si tú sabes las características o sabes su ecuación de la recta, no vas a tener ningún problema. Entonces vamos primero con la materia. Tenemos entonces que existen las tres relaciones para las fuerzas axiales, las de corte y las del momento. Y vamos a tener para los tres casos vamos a tener una igualdad en donde primero, en este término, se suman los momentos, fuerzas de corte o fuerzas axiales iniciales, y además se suman las fuerzas del tramo anterior. Es decir, entonces vamos a tener las fuerzas puntuales más fuerzas del tramo anterior, el resto, digamos. Y con eso van a tener, y además, como un ojo al margen, para todos los casos de axial y de corte, uno simplemente va agregando el valor que le entrega como el tramo final, pero en el caso del momento, cuando tienes una carga puntual de momento, digamos, esta se agrega con el signo contrario. Esto es simplemente porque cuando uno hacía los tramos, el momento era de esta forma, es un momento positivo, entonces todos los términos de acá tenían que pasar hacia el otro lado de la ecuación y cambiar los signos. Es simplemente por eso, para que tengan ojo. Y también importante que saber que si uno deriva tu n de x, te tiene que dar la función la función de tu posible carga distribuida. Si uno deriva q de x, también te debería dar la función de tu posible carga distribuida en, ojo, cada uno en su propio eje. Y si uno deriva el momento, debería darle el corte, que esto es muy bueno, que es muy útil para saber si es que uno está realizando bien el ejercicio. Entonces, con eso podemos partir ya a hacer el ejercicio, en donde nos dicen que determinemos los diagramas de esfuerzos internos del siguiente sistema usando relaciones, bueno, está mal escrito, relaciones diferenciales, ¿cierto? Entonces tenemos el siguiente sistema con un apoyo simple acá, es decir, una fuerza I en I y una en X, y vamos a tener una fuerza acá, un apoyo deslizante con una fuerza en I simplemente. Vamos a tener una fuerza distribuida acá y una fuerza distribuida acá, ambas rectangulares, sencillas de trabajar. Entonces, primer paso, siempre, que ya lo deberíamos saber de hacer de manera relativamente rápido, van a ser calcular las reacciones. Yo ya anoté aquí mis incógnitas para poder llegar y empezar a resolverla. Entonces, primero que uno se tiene que dar cuenta es que el ejercicio no tiene ninguna fuerza en X. Entonces, automáticamente a X va a ser igual a 0. Eso deberían poder ver el ejercicio y saberlo de inmediato. Después nos damos cuenta que tenemos de incógnita a AI y a BI. Entonces, tenemos que ver qué nos conviene realizar para tener no te empezar a hacer sistema de ecuaciones y resolver esto de manera lo más rápido posible. Entonces lo que más conviene ahí es hacer un momento en A o en B, porque así tanto AI o BI se irían y quedaría una única incógnita. Entonces yo voy a hacer simplemente por comodidad personal el momento en A. Entonces voy a poner acá momento en A, momento en A. Entonces para el momento en A vamos a tener que en este punto, ahí no nos interesa, vamos a tener esta fuerza rectangular acá, que tiene un largo de 6, ¿cierto? Y tiene un alto de 2, es decir, es una fuerza que vale 6 por 2, 12.
en sentido negativo, y tiene un brazo D que estaría aplicado en este punto, estaría en la mitad, aplicado en la mitad del 6. En la mitad de 6 acá, entonces estaría aplicado los 3 metros por 3 metros. Las unidades no las voy a poner ya que está todo en kilonewtons y kilonewton metros, entonces voy a obviarlas. Luego, tenemos entonces después de esa fuerza distribuida, vamos a tener esta fuerza puntual, la cual también es negativa, de 3 por su brazo de 5 metros. Luego, vamos a tener esta fuerza distribuida acá, la cual tiene un alto de 3, un alto de 3 y un largo de 8. Entonces, esa fuerza va a tener una fuerza resultante de 8 por 3, es decir, 24, también negativa. Y va a tener un brazo D, va a estar aplicado acá, es decir, 8 dividido en 2, va a estar aplicada en este punto, en donde desde este punto hacia acá van a haber 13 metros. 5 más 1 más 3 más 2 más 2 son 13 metros. Entonces por 13. Y luego vamos a tener un momento acá. Este momento lo vamos a tener también aplicado. Entonces, y es de sentido negativo. Entonces menos 4 kilonewtons, que sería ese momento. Luego vamos a tener esta fuerza acá. Más, ya que esta sí tiene sentido positivo, de I por su brazo de 13 metros que ya habíamos dicho que estaba aplicado en ese punto. Y por último, un menos, una fuerza puntual final, que es 5 por el largo total de la barra, que conocemos que vale 17. Y todo esto igual a 0. Entonces, despejando todo esto, que nuestra única incógnita es BI, vamos a tener que BI es igual a 34,77 kilonewtons. Ahí. Luego ya tenemos BI, entonces simplemente nos basta hacer una sumatoria de fuerzas en I para calcular AI. Entonces vamos acá a decir que AI, voy a primero, ahí sí, vamos a tener que AI menos la fuerza distribuida que habíamos dicho que valía 12, menos esa fuerza puntual, menos la fuerza distribuida acá, más BI, que ya conocemos, menos 5 kilonewtons que tenemos ahí, ¿cierto? Menos 5, y esto va a ser igual a 0, y si simplemente despejamos ahí, nos va a quedar que esto vale 9,23 kilonewtons. Y ahí queda. Con eso vamos a tener entonces todas nuestras incógnitas. Y ahora vamos a entonces proceder al paso 2. Que el paso 2 va a corresponder a, una vez conocidas entonces las reacciones, tenemos que empezar a definir nuestros tramos. Entonces el paso 2 va a ser definir los tramos y además yo les digo ordenar el sistema equivalente para tenerlo todo más claro. Entonces voy a poner acá sistema equivalente, equivalente más los tramos. Entonces acá paso 2S y vamos a copiar esto de acá. Vamos acá a agrandarlo un poco. Y entonces vamos a tener que AX no nos interesa ya que vale 0, ¿cierto? Dijimos que valía 0. Ahí vale 9,23, lo acabamos de calcular. 9,23. BI valía 34,77. Y con eso estamos con las incógnitas. Y ahora, importante, cada tramo, como ya les he dicho antes, cada tramo parte en el final o en el inicio de una fuerza y termina en el final o en el inicio de una fuerza y o también en el cambio de la barra de dirección. O sea, cuando cambia, por ejemplo, acá una barra pasa a ser así o en 90 grados o etc. Entonces,
Entonces vamos a tener acá un inicio de estas dos fuerzas. Y entonces vamos a seguir el tramo hasta que haya otra fuerza o hasta que termine esta. Entonces seguimos y nos pillamos con una fuerza acá. Entonces hasta ahí va a ser nuestro primer tramo. Entonces vamos a tener acá tramo 1. Luego vamos a partir del inicio de una fuerza hasta el final de la otra. O hasta el final de esa, entonces nuestro tramo 2 va a ser este. Entonces termina la fuerza y llegamos hasta, avanzamos hasta el inicio de otra fuerza. Tramo 3. Lo mismo, entonces aquí vamos a tener hasta acá, ya que tenemos un momento puntual aplicado, que eso también cuenta. Entonces vamos a tener acá un tramo 4. Tramo 5 va a ser entre esta fuerza y esta fuerza, ¿cierto? Que la reacción hace una fuerza en ese punto. Y por último el tramo 6, que sería el que resta. Entonces ahí con eso vamos a tener nuestros 6 tramos. Y lo único que hay que hacer entonces ahora es calcular cuánto vale el corte y el momento en cada uno de esos puntos. Entonces yo lo que voy a hacer, me dan un segundo. Entonces, ahora sí, vamos a tener entonces nuestros 6 tramos. Acá los anoté. Y entonces vamos a tener en cada tramo, ya como, tal como les dije para la reacción, no vamos a tener ninguna fuerza axial. Entonces esa la vamos a despreciar y vamos a ver al tiro que su gráfico sería de esta manera. Una línea recta. Por toda la barra. Entonces, vamos a hacer simplemente Q de X y M de X. Que para el primer tramo, vamos a traer esto para saber cómo se realiza y después ya se van a dar cuenta que uno se lo sabe solo. Entonces copiar y aquí vamos a poner pegar. Acá abajo. Entonces vamos a tener acá Q1, Q1 de X va a ser igual entonces. Ya habíamos dicho que este era el resto del tramo anterior, pero estamos en el tramo 1, no hay resto, o las fuerzas puntuales iniciales. Entonces vamos a tener acá una fuerza inicial de 9,23. La distribuida no vale porque estaba en la integral. Entonces vamos a tener 9,23 menos la integral entre, este tramo vale entre 0 y 5, ¿cierto? Este entre 0 y 1, este entre 0 y 3, entre 0 y 2, entre 0 y 2, entre 0 y 4, ¿cierto? Son los inicios y finales de los tramos. Entonces, entre 0 y 5 de la fuerza distribuida, que si se dan cuenta es simplemente una función constante de 2. Entonces, para cualquier valor de x, esta fuerza siempre va a valer 2. En este tramo, ojo, en este tramo. Entonces, una fuerza de 2 de dx. Entonces, esto lo igualamos, y esto es lo mismo que decir 9,23. La integral de este valor es 2 por x simplemente, ¿cierto? Ya que es una constante, simplemente se multiplica por el valor del x, por x. Y esto evaluado entre 0 y 5. Ojo que esta de acá va a ser la función de q. Y simplemente si yo reemplazo en su valor de la integral, vamos a obtener el valor final del tramo, que va a ser simplemente 9,23 menos 2 por 5. Y eso si lo reemplazamos nos da menos 0,77. Luego, acá vamos a subrayar esas dos cosas. El valor final y la función. Luego, m de x, m1 de x, es igual al tramo final de m más los momentos puntuales de m. No tenemos ninguno de los dos, nada en este caso. Más, entonces vamos a poner 0, más la integral de q de x. Entonces, más la integral entre 0 y 5 de nuevo de q de x. ¿Cuánto vale q de x? Eso vale, nuestra función. Entonces, 9,23 menos 2x de dx. Esto desarrollamos y nos va a quedar, ¿cierto? Este término nos queda por x simplemente, por x. Y este término nos queda menos 2 por la integral de x, que es lo mismo que menos 2 por x cuadrado partido en 2, ¿cierto? Entonces se nos van los 2 y nos queda menos x cuadrado. Ahí eso. Menos x cuadrado. Y esto también evaluado entre 0 y 5. Y entonces esto nos queda como, esta es la función. Y el valor final de este tramo sería, reemplazando simplemente, sería un 21,15. Ya, entonces ahora,
Supongo que ya se aprendieron las ecuaciones, bien sencilla, y vamos. Tramo 2. Tramo 2, ponemos Q2 de X, vamos a tener el valor final del tramo, menos 0,77. Vamos a tener las fuerzas aplicadas en el inicio del tramo, puntuales, entonces menos 3, menos la integral entre 0 y 1, porque yo me acuerdo simplemente porque entre 0 y 1 dijimos, de una función que todavía queda esta función de acá, ¿cierto? Que sería también la misma de arriba, que sería 2 de x. Y esto simplemente nos va a quedar entonces menos 3,77. Menos, ya habíamos integrado esto y sabíamos que era menos 2x. Y esto dijimos que entre 0 y 1 ahora. Y esto va a ser igual entonces, desarrollándolo va a ser menos 5,77. Y eso es lo que nos interesa. Entonces vamos a tener esos dos valores. Vamos a hacer lo mismo con el m. Vamos a tener entonces el valor final del tramo, acá, que sería el 21,15. 21,15. No tenemos ningún momento puntual aplicado en el inicio del tramo. Entonces, más, ahora simplemente la integral entre 0 y 1, dijimos, del q de x, que es este. Ya dijimos, igual que en el tramo pasado, sería la función 3,77 menos 2x de dx. Y esto entonces simplemente queda como 21,15. La integral de ese es simplemente se multiplica por x, menos 3,77 por x. La integral de menos 2x ya dijimos, la realizamos acá, simplemente queda menos x cuadrado, ¿cierto? Y esto aplicado entre 0 y 1 va a ser igual a, si simplemente reemplazamos, esto nos va a dar que es un valor de 16,38. Entonces vamos a tener nuestra función, nuestro valor final del tramo. Importante. Entonces van haciendo todo, van a tener función, valor del tramo, función, valor del tramo. Después, tramo 3, vamos a tener un Q3 de X, va a ser igual a tramo final, tramo 2 final, 7,7. Vamos al tramo 3, no tenemos ninguna fuerza aquí puntual aplicada, entonces no se le agrega nada. Y va entre 0 y 3. Entonces, acá iría más un 0 porque no hay fuerza aplicada, menos la integral de entre 0 y 3 de que no hay ninguna fuerza distribuida, entonces simplemente esto no va. Entonces acá bien sencillo, entonces esto nos queda que la función es menos 5,77 y el valor final lógicamente va a ser menos 5,77. Para el momento entonces, momento en 3 va a ser igual a momento anterior del tramo final, 16,38, más los momentos puntuales, vimos que no había ninguno, más, ojo que la integral en el momento es positiva y la integral en el corte es negativa. Acá es menos la integral y acá es más la integral. Entonces más la integral entre 0 y 3 de q de x, que sería simplemente menos 5,77x. Entonces si esto lo reemplazamos, nos queda 16,38 más este valor que es, esto es de x, perdón, no x, que simplemente la integral de una constante es ese valor por x, menos 5,77 por x, aplicado entre 0 y 3, ya dijimos, ¿cierto? Es la integral. Y esto nos va a dar un valor de menos 0,93. Entonces vamos a tener función, valor final. Eso es lo que ustedes tienen que ir anotando. Tramo 4. Vamos a tener un q de 4 de x, que va a ser igual, lo mismo, de siempre. Entonces, menos 5,77, que es el tramo final. Vamos acá al tramo 4. Vemos que no hay ninguna fuerza puntual aplicada. Entonces, solo menos 5. Después, menos la integral entre 0 y 2, que era el tramo. Y tenemos una fuerza distribuida de 3. Voy a ir al tiro a mostrarle. Entonces, tenemos una fuerza
tenemos un tramo de 2 metros y que tiene en este tramo, si como hacemos solo este corte, tenemos una fuerza distribuida de 3 kilonewtons por metro. Entonces tenemos así nuestro tramo y esto nos va a quedar entonces menos 5,77 menos 3x entre 0 y 2, simplemente integré y esto nos va a quedar entonces que el valor final de este tramo es menos 11,77. Si se dan cuenta, es como todos parten 0, es simplemente reemplazar por el valor final. Así es bien sencillo. Y aquí m de 4, no hay ningún momento aplicado al inicio del tramo, vamos a tener que parte con ese valor, menos 0,93, más la integral entre 0 y 2 de q de x, que es esto de acá, menos 3x de x. Esto nos va a quedar menos 0,93, menos 5,77x, menos 3 medios x cuadrado, ¿cierto? Porque menos 3x, menos, el menos 3 lo sacas para afuera, la integral de x, entonces queda menos 3 por x cuadrado medios, ¿cierto? Y esto aplicado entre 0 y 2. Y si esto acá lo reemplazo, entonces eso me daría un menos 18,47. Entonces acá tenemos nuestra función, nuestro valor final del tramo. Vamos con el tramo 5, vamos que ya solo quedan 2 tramos. Tramo 5 vamos a tener que... voy a correr esto un poco. Perdón. Eso. Entonces vamos a tener que nuestro Q5 de X va a ser igual a el valor final del tramo, menos 11,7. Vamos a ver si hay alguna fuerza aplicada en el tramo 5. Tramo 5, acá se dan cuenta, lo único que tenemos es un momento aplicado, pero el momento aplicado no nos interesa en el corte, así que solo se suma el tramo final en el corte, que vamos a tener un menos 11,77. Entonces, menos la integral entre 0 y 2 de nuevo de 3 de x. Voy al dibujo. Entre acá, entre 0 y 2 de también, solo hay una fuerza distribuida de 3 en ese tramo. Entonces esto acá reemplazamos y nos queda menos 11,77 menos 3x entre 0 y 2, que esto si uno lo reemplaza y lo desarrolla, simplemente le queda menos 17,77. Entonces vamos a tener función valor final y nuestro momento 5 vamos a tener que va a ser igual a valor del tramo final, del tramo anterior final, 18,47. Acá vamos a ir, nos vamos a dar cuenta que tenemos un momento puntual aplicado que es negativo, ¿cierto? Y yo les dije que se multiplicaba por menos 1. Entonces, en vez de restarle menos 4, simplemente se le vamos a sumar más 4. Entonces, más 4, más la integral de q de x, que va entre 0 y 2, de menos 11,77 menos 3x, que sería la de acá, de x. Esto lo desarrollamos y nos queda un menos 14,47 menos 11,77x menos 3 medios x. Resolvimos la integral simplemente ahí, x cuadrado, aplicado entre 0 y 2. Y esto da un valor final de menos 44. Creo que queda menos 44,01 ahí aproximé. Y finalmente nuestro tramo 6, que podríamos hacerlo de derecha a izquierda si quisiéramos, pero yo voy a seguir así por orden nomás. Vamos a tener nuestro valor final, menos 17,77, menos la integral entre 0 y... No tenemos ninguna fuerza aplicada. Tenemos una fuerza aplicada. Tenemos que sumarle más 34,77 y el tramo va entre 0 y 4. Entonces, más 34,77 y el tramo va entre 0 y 4.
de una fuerza distribuida de 3 de x, ¿cierto? Entonces esto simplemente queda como, sumando esto, queda como 17 menos 3x entre 0 y 4, que esto da 5. Y si se dan cuenta, ese 5 tiene sentido, ya que acá hay una fuerza hacia abajo de 5 en ese punto, entonces quedaría 0. Entonces, bien, manera de revisar si uno va bien. Perfecto. Y después entonces el momento en 6 va a ser el momento del tramo final, del tramo anterior, final, menos 44, más la integral de entre 0 y 4 del, acá, de la función. Esto nos va a quedar menos 44, más 17x menos 3 medios x cuadrado, entre 0 y 4. Y esto reemplazándolo va a dar 0, que tiene sentido porque termina en 0. Siempre en general, si es que no, a no ser que hay un momento, ojo, pero parten y terminan en 0. Y además en las rótulas también el momento es 0. Entonces vamos a tener acá, vamos a subrayar 17x, 5, función 0. Y obviamente vamos a revisar por si acaso, pero no había ningún momento puntual y nada, por eso llegué y lo reemplacé. Y entonces con eso tenemos ya todos los tramos. Yo los expliqué mucho, pero se dan cuenta en menos de 10 minutos ya tiene todos los tramos hechos y mucho más rápido y es mucho más difícil equivocarse. Es muy fácil como seguir la línea y no equivocarse. Entonces ahora simplemente yo les tengo el dibujo acá. Cada una de las líneas representa un tramo. Entonces acá sería este tramo 1, tramo 2, tramo 3, tramo 4, tramo 5, tramo 6, ¿cierto? Y con las fuerzas aplicadas, entonces tenemos nuestro Q de X y nuestro M de X. Ahora simplemente queda graficar. Entonces vamos con Q de X. Vamos a hacerlo de un color naranjo. Vamos a ir de 2 en 2. Entonces Q de X parte en 9,23, termina en menos 0,77. Después pasa a menos 3,77 y termina en menos 5,77. Vamos a ir de 2 en 2 tramos para acordándonos. Entonces, vamos acá, parte en 0, siempre se parte en 0, llega hasta más o menos por acá, digamos, que va a ser el 9,23. Pasaba linealmente al punto menos 0,77. Acá se hacía un salto porque hay una fuerza aplicada puntual de menos 3, ¿se acuerdan? Entonces, perdón. Entonces esto quedaba acá en menos 3,77. ¿Se dan cuenta? Esas cosas las va explicando al tiro las fuerzas aplicadas. Y acá bajaba linealmente hasta el menos 5,77. Ahora lo voy a poner por acá. A ver. Menos 5,77. Ojo que esta pendiente debería ser igual a esta porque es la misma fuerza distribuida la que provoca esa caída. A mí no me queda así, pero lo digo para que se entienda bien eso. Después nos vamos al tramo 3,4, en donde es constante, queda constante en el tramo 3, y en el tramo 4 parte de ese punto y termina en el menos 11,77. Entonces acá vamos a tener un tramo constante, y después, no sé qué habrá pasado. Vamos a tener un tramo constante. Y después va a pasar al menos, era de manera lineal, menos 5,77. Y de manera lineal pasaba al menos 11,77. Después nos vamos al tramo 5,6. 5,6 que pasaba del menos 11 al menos 17. Y después del tramo 6 pasaba del 17, ahí se tiene un salto, al 5. Entonces de aquí a acá hacía un salto al menos 17. Ahí. Al menos 17,77. Acá estaba el apoyo que valía 34 y por eso hay un salto gigante hasta por acá, que acá está el 17. Y después baja hasta
linealmente hasta 5, porque acá está la fuerza. Y si se dan cuenta, queda muy bien explicado las fuerzas. Entonces, acá hay un salto porque está esa fuerza aplicada. Acá hay un salto hacia abajo porque está esa fuerza aplicada. Acá hay un salto porque está esa fuerza aplicada. Y lo mismo acá. Entonces, son maneras de ir viendo que lo están haciendo bien. Ahora vamos con el momento, que ustedes pueden llegar y decir cómo integrar directamente acá, pero obviamente es más difícil. Ahí ya necesitan conocimiento de gráficos y de integrales un poco más, como más que más avanzado, más practicado. Entonces vamos acá, partimos desde 0, llegamos hasta el 21,5 de manera cuadrática. Cuadrática es así, este valor es negativo, entonces así, pero el gráfico del momento se dibuja al revés, entonces así. Uno se preocupa que el gráfico quede de esa manera. Entonces hasta el 21,15. Bajamos entonces hasta el 21, así, ¿cierto? Dijimos que habíamos quedado en que así se graficaba, ¿cierto? 21,15. Y acá hay un punto muy importante, que lo había dicho en una ayudantía pasada, que es, en el punto en el que b pasa al 0, va a ser el punto máximo de la función en el momento. Es decir, es una manera de saber que realmente lo que está pasando acá es esto. Y ese es el punto máximo que está en la misma distancia esa. Ahí me quedo medio mal, pero debería ser ahí. Y acá vale 21,15 y este punto ustedes lo pueden calcular ahí, pero calculando en qué valor de x y después reemplazan la función, pero no era importante para este problema, acá. Luego, el tramo 2 parte del mismo punto y de manera cuadrática, mismo comportamiento hasta el 16,38. Entonces acá hasta el 16,38 de la misma manera teníamos 16,38 16,38, ¿cierto? 16,38. Listo, tramo 3. Vamos a tener acá que ahora va a ser lineal, que va a partir en el 16,38 y va a terminar en el 0,93, menos 0,93. Entonces vamos acá, de manera lineal va a ser así. Y este va a ser un valor de 0,93 negativo, ¿cierto? Después vamos al tramo 4, que va a ser de nuevo cuadrático, de nuevo con signo negativo. Entonces partimos así, lo damos vuelta porque es negativo y lo volvemos a dar vuelta. Y estas son las formas del gráfico que nos interesan, que sea de esta manera, como que suba o que baje así. Y llega hasta el menos 18,47. Entonces acá sube hasta acá, menos 0,93 y sube así. Voy a hacer lo que sube un poco más para que quede más claro. Ahí, menos 18,47. Y acá, si se acuerdan, hay un momento aplicado de 4, de menos 4. Entonces lo que hace es que lo baja. Acá está el 14, hasta el menos 14,47. Entonces nos vamos al tramo 5 y se dan cuenta que parte ahí. Tiene la misma pendiente que el tramo anterior y llega hasta el menos 44 ahora. Entonces acá hace el mismo salto aquí hasta el menos 44. Y del menos 44 después, ¿cierto? Termina el menos 44 y después tenemos que parte el menos 44 y termina el 0 bajando de la misma manera. Así. Esto, entonces también, esto sería más así. Entonces todo esto es cuadrático. Voy a poner acá x cuadrado, este es x porque era lineal, este es x cuadrado, x cuadrado, x cuadrado. Y con eso entonces quedan resueltos los diagramas. Claro, como este era un video explicativo que es un poco largo, pero realmente ustedes cuando lo hagan se van a dar cuenta que es muy rápido. De hecho, lo que yo hacía y lo que en general se hace es que uno
se salta todo este paso. Todo este paso acá, uno se los pseudo salta, simplemente pone esto y va integrando acá corto, chico y va acá graficando al segundo que va integrando todo rápido. Entonces, realmente acá yo digo, acá tengo un parto en 9,23 porque tengo una fuerza constante y después tengo una fuerza, o sea, parto en 9,23 porque tengo una fuerza puntual y después tengo una función constante. La función constante, como está hacia abajo, simplemente baja linealmente. Listo. ¿Hasta qué valor? Ahí ustedes tendrían que calcularlo, pero lo van haciendo de manera mucho más rápida. Acá Q de X, 9,23 menos la integral. Y aquí al tiro van entonces que m de x va a ser entonces la integral de q de x. Y así van graficando en este mismo tramo. Acá era más difícil igual porque este tramo era muy pequeño, por ejemplo. Pero es muy típico eso. De acá en el mismo gráfico, un poco arriba, uno pone la ecuación y gráfica. Entonces se ahorra muchísimo tiempo. Bueno, ese era el video de hoy día. Espero les sirva. Nos estamos viendo el miércoles. Que tengan una muy buena semana. Chao, que estén bien.